Y ahí es. Buenas tardes, iniciamos entonces la tercera parte del tema número 5, consideraciones sobre el desarrollo del turismo en el medio ambiente. Habíamos visto en la anterior clase, en la anterior sesión, cómo el turismo, es decir, impacta negativamente cuando no está bien planificado. ¿Qué características habíamos dicho que tienen y que ocasionan el turismo? ¿Qué tipo de impactos pueden ocasionar? Y lógicamente que los ocasionan, ¿no? Porque habíamos establecido de que el turismo siempre va a ser un impactante del medio ambiente. ¿Alguien se acuerda? Dígame, Abigail. ¿Me escucha? Eduardo, ¿me escucha? Eduardo. ¿Nadie escucha? Se le escucha, Lice. Se le escucha, Lice. A ver, Neivet, un poquito recuérdenos que hemos avanzado en la anterior clase. La anterior clase no entré a la materia. Pero por lo menos baje los videos que están, pues, que los subimos o pregunte, lea el texto más o menos qué parte corresponde, si no asisten. Tienen que ser más responsables. Abigail. Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes. A ver, Ugarte, ¿nos puedes recordar algo de lo que hemos avanzado? No, Lice, no estoy tanto al tanto. Estaba en los museos. Disculpe. Claro, pero igual, los museos tienen que ponerse al día, tienen que leer, para eso tienen el texto. Y los museos tienen todo el fin de semana para... Ya pasó los museos. A ver, ¿alguien más? El anterior, Lice, buenas tardes. Buenas tardes, Herminia. Hablamos sobre la relación que tiene el turismo con el medio ambiente y de los tipos de impactos negativos del medio ambiente, los cuales eran contaminación del agua, contaminación por el ruido, problemas del uso del suelo, sobre la carga y congestión y la contaminación del aire y los daños a sitios arqueológicos y los peligros medioambientales.
y también de las instalaciones inadecuadas para los desechos de basura. Exactamente. Entonces, decíamos de que en este caso vemos e identificamos de que hay repercusiones en el medio ambiente y tenemos dos escenarios, ¿no? El primero son el turismo genera impactos ambientales y el segundo escenario es de que el turismo puede mejorar las zonas ambientales. Y decíamos, el turismo va a impactar en suelos, aguas subterráneas, aire, suelos, subsuelos, aguas, etcétera. Hay un sinnúmero de impactos que va a generar el turismo. ¿Por qué? Es decir, la actividad turística requiere, decíamos, instalaciones y al tener que incorporar instalaciones, lógicamente que esas instalaciones van a dañar de alguna manera esos espacios de naturaleza o pueden ser también sectores arqueológicos, ¿no? Entonces tiene que haber algún instrumento que permita minimizar esos impactos ambientales, hacerlos más chicos, mínimos, ¿no? Y en ese caso se busca de que el turismo, mediante la planificación, pueda ser más bien, decíamos, un medio que permita mejorar las zonas ambientales donde se encuentran estos atractivos turísticos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos lograr, decíamos, de que el turismo pueda ser un medio que permita mejorar estos espacios? Y ese es el momento en que vemos de que podemos lograr la conservación de zonas naturales importantes mediante el turismo cuando es decir, cuando la actividad turística está bien planificada. Porque si vamos a dejar, decíamos, al libre albedrío, es decir, de que cada cual haga lo que quiera, entonces y va a ser un medio eminentemente deteriorante. Y ahí poníamos el ejemplo, la anterior sesión, poníamos el ejemplo de las, en este caso, de los bosques del Parque Nacional Tunari. Y decíamos, subiendo por la plazuela de Calacala, ese camino que subimos, llegamos a la primera circunvalación, a la segunda circunvalación, torcemos a mano derecha y tenemos todo el camino que nos lleva al Parque Nacional Tunari. Y decíamos, está tan deteriorado, pero tan deteriorado, de que realmente es un abandono, a pesar de que existe un parque, un área a los 10 kilómetros justamente, ¿no? Donde hay unas cabañas, o habían unas cabañas, tenía seguramente su restaurancito, porque todavía se ven ahí las cabañas que están totalmente abandonadas, las han desmantelado, los quinchos, y todavía sigue yendo, hay gente que va, ¿no? Y botan su basura, porque la gente es así, ¿no? Es decir, somos así. Es parte de nuestra cultura, creo. En vez de cargar nuestra basura, no. Ahí la dejan los plásticos, las botellas, etc.
Entonces hay un promontorio de basura a 20 metros donde uno puede esparcirse un rato, ver un poco algo de la naturaleza, ¿no? Y al ingresar, decíamos, ahí están los guardaparques. El guardaparque pide la placa del vehículo y se registra en una planilla. Y se paga 10 bolivianos por persona. Y al bajar, porque máximo se puede estar hasta las 5 de la tarde, al bajar no hay ni quien te abra la reja de la barda esa, de la puerta esa que es del ingreso. Es decir, el guardaparques ya se fue, entonces uno tiene que abrirse y se va. Entonces, ¿para qué registran el número de personas? Solamente para cobrar esos 10 bolivianos. Entonces, no hay ningún control. A pesar de que ese proyecto, decíamos, ha sido la iniciativa de un trabajo de grado de un estudiante de hace más de 15, 20 años, y se logró de que el municipio pueda invertir en las instalaciones. Deben ser, creo, 4 cabañas. Tenían sus servicios de agua, sus tanquecitos de agua, tenían su sistema de desagües, ¿no? Porque todavía se ve todavía las tapas de las cámaras, etcétera. Pero todo en un deterioro total. Y veíamos y decíamos el bosque, es decir, donde las características del bosque en todo ese sector son especies arboríferas plantadas, ¿no? Porque desde don Pastor Cándido, que fue en el año 1964, creo que se crea el Parque Nacional Tunari, se van llevando plantines y se hace una forestación de árboles. Y las principales especies arboríferas que existen son pinos y son eucaliptos. Y los pinos no son especies propias del sector, ¿no? Los pinos son europeos, asiáticos, el origen de las plantas. Y los eucaliptos, decíamos, su origen son australianos. Entonces, esas especies las han ido poniendo los plantines aquí desde los años 65, 64, 65, han ido deforestando. Pero sí, en la parte de arriba, en el kilómetro 20 debe ser, seguramente, un poquito más, 23, encontramos, sí, especies nativas o propias del sector, que son las quehuiñas. Hay 2 o 3 bosques de quehuiñas. El camino, malísimo. Hasta el kilómetro 10 está malo el camino. Entonces, me imagino que para seguir subiendo, el camino debe estar muchísimo peor para los vehículos. Y también decíamos que se puede hacer una buena recuperación porque haciendo un buen estudio y un rescate cultural, se puede ver de que han habido hallazgos sobre la determinación de caminos incas, ¿no? Deben haber todavía algunos pedazos, algunos rastros de los caminos incas, porque no debemos olvidar de que el centro de acopio del maíz, de todos los sembradíos de maíz en Cochabamba, de ahí viene el término de Cochabamba, Cochabamba, que significa pampa cenegosa. Entonces, existía el sistema de la mítaca en la época del Inca, especialmente en el periodo del Inca expansivo, del Imperio expansivo. Y aquí tenían los súbditos del Inca, que habían sido sometidos, ¿no? Tenían la obligación de 1 o 2 veces por año, creo que salían en grupos de las comunidades, a hacer un trabajo para su soberano, en este caso el Inca. Y el Inca tenía sus tierras aquí, ellos sembraban, ellos cultivaban y también cosechaban el maíz para el Inca. Y llevaban y trasladaban hasta Incazacay, en Sipe, y ahí estaban los silos. Las ruinas de Incazacay son silos. Ahí ensilaban el maíz y desde Incazacay venían los llameros desde el Cusco y a veces habían, según las narraciones que nos da Betanzos, ¿no? Un cronista de la época de la colonia, a veces venían, dice, bajaban de las alturas, grupos hasta de 500, 1000 llamas, con los llameros venían hasta Incazacay, recogían
la producción, en este caso del maíz, y regresaban hasta el Cusco. Porque las llamas son animales que no soportan mucho peso, máximo soportarán una arroba a un lado y otra arroba a otro lado. Y llevaban en ese tipo de gangochos que tenían, los incas eran muy buenos tejedores, que hasta ahora todavía como artesanías, logramos conseguir ese tipo de tejidos, ¿no? Entonces, hay mucho que se pueda rescatar. Por eso decimos la conservación de zonas naturales importantes, el turismo bien planificado, sí puede ser desarrollado de tal manera que permita la conservación de sitios arqueológicos de importancia. Ahora, ¿cómo logramos en los hechos la conservación de los sitios arqueológicos? En primera instancia, en la formulación del plan habrá que incorporar proyectos donde se digan, por ejemplo, si ponemos el ejemplo del Parque Nacional Tunari y realmente se encuentran los caminos del Inca, entonces se puede hacer un tramo, hay que hacer un proyecto para recuperar el camino Inca desde las obras civiles, es decir, porque el camino Inca siempre se ha caracterizado por ser empedrado, ¿no? Entonces, tipo graderías seguramente, porque todavía se pueden ver algunas graderías, pero esas son posteriores, no son época Inca. Ahora se puede ver inclusive sobre el camino uno que está yendo, ve unas graderías y las personas que quieren subir por las gradas las suben, ¿no? Todas las partes del cerro, de las peñas. Entonces, si se encuentran ahí los vestigios incas, se pueden hacer perfectamente graderías o sendas, hacer el proyecto de recuperación de este camino inca y se puede hacer un recorrido, por ejemplo, de unos 5 o 7 kilómetros. Ponerlo en valor significa habilitarlo, ¿no? Poner con sus características propias, entonces los arqueólogos harán pues trabajos ahí de desarrollo del camino inca, y quien quiera visitar el camino inca, lógicamente que habrá una garita, ¿no? Para que pueda tenerse en control sobre la subida y bajada de los turistas y deberá pagar. Entonces, quien quiera recorrer el camino inca, pues tendrá que pagar 30, 40, 50 bolivianos, ¿no? Entonces, seguramente que los operadores de turismo organizarán también en grupos, en paquetes, su venta de sus servicios. Y también el Parque Nacional Carrasco, el Parque Nacional Tunari, la administración, pues los guardabosques tendrán que estar ahí prestos también para poder, es decir, orientar los recorridos, y se pueden adscribir y contar con guías de sitio para que, reunido una familia de 5 personas que quieran ir por el camino por los 5, 8, 10 kilómetros que se logre recuperar de ese camino, 5 kilómetros a pie, entonces los guías de sitio irán explicando las características del camino, cómo fue los incas, todo el periodo inca en ese sector, cómo llegaban, cómo trasladaban los granos. Entonces se hace una recuperación, ¿no? En ese caso, entonces, la conservación de los sitios arqueológicos, que es este punto, se justifican porque la actividad de esa visita va a generar recursos económicos. Es decir, una parte de los ingresos de las entradas va a servir justamente para la conservación. Porque todo el tiempo hay ese tipo de caminos y hay que hacer mantenimiento por las lluvias, la erosión, etc. Ahora, lógicamente, que cuando el turismo está bien planificado, hay que ver las características que va a tener la infraestructura. Desde la infraestructura caminera, es decir, los caminos tienen que ser estables para que los turistas puedan desplazarse, ¿no? Entonces, ahí veíamos que también se requieren de áreas de parqueo, necesariamente. Entonces, habrá que hacer una limpieza de espacios grandes para que los turistas puedan tener parqueos donde puedan aparcar sus carros, ¿no? Habrá que ver de que esos parqueos, esos espacios donde están los parqueos,
tendrán que ser pues con piso de grava, de piedra menuda, de aglomerados, arena, etcétera, para que no levante polvo, ¿no? Porque los carros van a levantar polvo, entonces hay contaminación en el aire por polución. Entonces, se requiere, lógicamente, ese tipo de instalaciones. Hay que mejorar la infraestructura, desde la infraestructura caminera, las instalaciones, en este caso, si hay hospedaje, si hay restaurantes, hay venta de souvenirs, etcétera. Es todo un conjunto de elementos que se requieren, que se tengan que mejorar esa infraestructura. Y siempre buscando de que se puedan minimizar los impactos ambientales, ¿no? Eso va a significar que tiene que haber un sistema de recojo perfecto de basura. La basura habrá que recoger 2 veces por día. Tendrá que haber personal dentro de esa área que recojan la basura, porque imagínense si van a dejar desechos de comidas, etcétera, en 6 horas, 5 o 6 horas ya se descomponen con calor, una temperatura elevada, ¿no? Entonces, y eso también traería problemas de contaminación al aire por los malos olores. Entonces, tiene que haber todo un sistema que permita el recojo de basura, la clasificación de la basura, dónde se va a llevar después esa basura. Van a haber carros basureros que van a transportar. No sabemos si, es decir, qué características va a tener el camino que va a conducir al atractivo. Ahora, si es un camino más estable, entonces puede haber un carro basurero cada 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, y se llevará la basura clasificada y saldrá pues a la primera población donde tendrán un sistema de recojo de basura, clasificación en la primera población, ¿no? Que esté próxima a los atractivos. Entonces, se requiere de inversiones y con el tiempo esos proyectos ya van a ser económicamente rentables porque generan recursos económicos por concepto de venta de todo. Se venden alimentos, se venden bebidas, se venden artesanías, se venden recuerdos, poleras, gorras, tazas con el logo, con la marca del destino turístico. Es decir, cuanto más se puedan vender cosas, mejor, porque así se va a generar mayores recursos económicos, se van a generar mayores fuentes de empleo, ¿no? Entonces, la actividad turística va a ser necesariamente una actividad generadora de recursos económicos. Otro elemento fundamental que se tiene que trabajar es el realce del medio ambiente. Es decir, ¿cómo podemos realzar el medio ambiente? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo creen ustedes que se puede hacer el realce del medio ambiente? A ver, Stephanie. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pamela, ¿está por ahí? A ver, ayude un poquito a sus compañeros, porque creo que están durmiendo todavía sus compañeritas. Tal vez puede ser
por ejemplo, todas esas campañas de reforestación que hay, aplicarlas al sector que se está realizando, digamos, el atractivo turístico Ya, en ese caso, o perfecto. En ese caso, reciclajes y esas cosas. ya sería el realce del medio ambiente buscando mejorar el paisaje por medio de la reforestación. Y en lo posible, esa reforestación va a tener que ser con especies propias. Por ejemplo, ¿cuáles son especies propias o endémicas del Valle de Cochabamba en los árboles? Que es propia del lugar y que también seguramente hay en otros lugares de la región de Sudamérica deben existir por las características climatológicas y el piso, pero son propias de esta región. Puede ser el molle, por ejemplo. El molle es una especie propia de esta región, de los valles de Sudamérica. Entonces, hacer una reforestación, imagínense, con molles, llevando plantines de molles, regándolos frecuentemente hasta que lleguen las épocas de lluvias. Entonces, eso va a buscar fundamentalmente que se logre el realce del medio ambiente. Y lógicamente, el turismo bien planificado, bien organizado, bien concebido, va a mejorar la calidad del medio ambiente. Si ahora, por ejemplo, hay problemas, seguimos tomando nuestro ejemplo del Parque Nacional Tunari, ahí tenemos grandes problemas con los incendios, por ejemplo. Entonces, la mejora de la calidad ambiental sí va a ser posible si el turismo está muy bien planificado, muy bien organizadas las visitas, muy bien organizados los recorridos, va a generar recursos económicos y lógicamente que cuando se vean sectores que están deforestados o sectores que requieren un mayor tratamiento, por ejemplo, si hay una plaga, ¿no? Porque hay sectores que le entra mucho la plaga a los eucaliptos, ¿no? Hay un hongo que le entra. Entonces, si se identifica, por ejemplo, un sector donde está el bosquecillo, uno de los bosquecillos que hay ese hongo, inmediatamente hay que atacar. Hay que fumigar, hay que hacer las labores de mantenimiento, ¿no? Entonces, si hay los recursos económicos, porque los está generando el turismo, lógicamente que ese beneficio va a ser para mejorar la calidad del medio ambiente. Hemos visto tres escenarios. Uno, los impactos ambientales que existen, ¿no? El segundo escenario, hemos visto es que los impactos ambientales, el primer escenario que ocasionan el turismo. El segundo es el anterior acetato. Hemos dicho, cuando el turismo está bien planificado, ¿no? ¿Cómo va a lograr el mantenimiento y mejora del medio ambiente? Y ahora este tercer escenario son los factores medioambientales a evaluarse en una zona turística. Es decir, ¿qué se debe evaluar? Lo primero, la calidad del aire. Es decir, limpieza del aire y el nivel de contaminación. Para ver ese atractivo. O ese posible atractivo, ¿no? Entonces hay que medir la calidad del aire. Hay que ver si hay polución, si no hay polución, cuáles son esos niveles de contaminación. ¿Son altos, son medianos, son bajos, etcétera? Pero se necesita ver eso. Luego hay que evaluar la calidad del suministro de agua potable en ese destino turístico. Es decir, ¿de dónde viene el agua potable? ¿De dónde se la trae? ¿Viene de una acequia? ¿Viene de vertientes? ¿Viene por tubería? ¿Viene por canales? El sabor y el nivel, el sabor que tiene el agua,
y el nivel de contaminación que tiene el agua. Es decir, esas aguas están siendo tratadas, se les pone cloro o algo para que puedan ser y convertirse en aguas bebibles. Otro elemento, la calidad de las aguas superficiales. Es decir, aguas de superficie, son en este caso láminas de agua, ¿no? Pueden ser lagos, lagunas, estíos, etc. El aspecto, la limpieza y la contaminación. Aquí tienen ustedes un claro ejemplo, la laguna de Alalay. Sí, la mayor parte son... ¿El río Rocha también entraría, Lisa? El río Rocha también, ¿no? Entonces son, en este caso, son aguas que están totalmente contaminadas porque reciben desechos de aguas servidas. Y eso hace de que se hayan proliferado las macrófitas, ¿no? La calidad de las aguas subterráneas, de lo que decíamos, ¿no? Es decir, si por ejemplo este es el río Rocha, ya, las aguas contaminadas, y ese es el problema que ahora se tiene en Tiquipaya, ¿no? Que hay tanto enfrentamiento, todo eso, porque el municipio de Tiquipaya quiere poner una planta, en este caso, de aguas servidas para reciclarlas. Y los pobladores de ciertos distritos no la quieren, a pesar de que es área, esos predios son municipales. ¿Y por qué? Es decir, porque inclusive las autoridades de Tiquipaya han dicho de que hay algunos sectores de la población que el alcantarillado va a ser depositado, lo que van a ser tributarios al río Rocha. Es decir, aquí hay otras zanjas, pueden ser torrenteras, que van a depositar las aguas aquí y de aquí van a ir al río Rocha y son aguas servidas, ¿no? Que vienen de baños, de cocinas, etc. Entonces, por eso también que el río Rocha dice, tiene esa contaminación. Entonces, tenemos que ver y evaluar la calidad de las aguas. Ahora, si el río Rocha, por ejemplo, está llevando aguas contaminadas acá, con seguridad que va a filtrar, pues el río, las aguas van a ir insumiéndose. Entonces, aquí hay las venas de las aguas subterráneas y las aguas subterráneas también se están contaminando con este río o con la laguna Alalay, ¿no? Aquí hay venas de aguas. Y entonces las aguas subterráneas también están siendo contaminadas. Ahora, ¿cuál es la incidencia de estas aguas subterráneas en relación al agua potable? Porque por ahí estas aguas subterráneas, ¿no? 10 kilómetros más allá, hay un tanque elevado de agua. Tiene una bomba semisurgente, 50 metros han perforado y de aquí están succionando agua a este tanque elevado y de este tanque elevado el agua está yendo a las viviendas. Se distribuye a las viviendas. Pero estas aguas subterráneas vienen por todo esto y están contaminadas, en este caso, por ejemplo, por el río Rocha, ¿no? Entonces, se chupa aquí, las bombas semisurgentes todo el tiempo están trabajando, llenan aquí los tanques elevados y de ahí se distribuye a los domicilios. Entonces está bebiendo agua totalmente contaminada. Entonces hay que evaluar eso para el caso del turismo, ¿no? El nivel de ruido, el alcance de, en este caso, de los decibeles del ruido, el óptimo es de 15 a 30, es decir, no puede ser más elevado. Y en este caso la contaminación puede ser de ruido a consecuencia de bocinas, a consecuencia de la música. Y hemos dicho, los turistas siempre en la noche van a querer hacer algo, ¿no? Entonces habrá que aislar, si se van a hacer peñas folclóricas, espectáculos, etcétera, tendrán que ser ambientes que estén aislados y que no vayan a disturbar al resto de los visitantes, a los animales que pudieran haber en esos sitios naturales o en esos sitios culturales, ¿no?
La limpieza de lugares públicos. Es decir, es fundamental. Calles, plazas, áreas verdes, edificios, etc. Es decir, hay que evaluar cómo está la limpieza. Porque nadie va a querer visitar un destino si va a tener que pasar por un pueblito, por una población acá para poder ir al atractivo que se encuentra acá, y la población llena de basura, de plásticos. No, el turista no va a pagar por eso. Entonces hay que ver justamente las calles, las plazuelas, cómo es con la limpieza. La basura, si todo se encuentra en orden, ¿no? Limpio, sin basura, sin ruidos horrorosos, sin parlantes en la calle, etc. La parte de jardines, es decir, el alcance y mantenimiento en todo tipo de zonas, toda la parte de jardinería. Es decir, de nada nos sirve tener una instalación muy bonita, que puede ser un hotel con 50 habitaciones, si sus jardines son horrorosos. Es decir, no hay jardinería. Son 4 champas y 3 árboles que están ahí y todo árido. No. Entonces se necesita hacer una evaluación y recomendar de que se tiene que utilizar una arquitectura de jardines. El diseño y mantenimiento de edificios y de instalaciones próximas a ellos. Es decir, cómo están los edificios. Si el sector, por ejemplo, es cultural, ¿no? Entonces, ¿cómo están los edificios? ¿Están deteriorados? ¿Están muy viejos? Si nos vamos a Tarata, por ejemplo, o a Totora. Entonces, las edificaciones habrá que buscar la forma de la cooperación internacional, del gobierno nacional, etcétera, para poder financiar la restauración de los edificios, sean obras civiles de personas particulares o obras religiosas, ¿no? Iglesias, conventos, etcétera. Uso del suelo y del transporte. Hay que ver cómo se está usando el suelo. Lo que decíamos, ¿no? Si son 3, ese suelo es agrícola, tal vez esto es agrícola, esto es de pastoreo, este es urbano y este es maderero, por ejemplo, o boscoso. Entonces, ¿cómo es el uso de ese suelo? ¿Cómo se está usando? ¿Es una forma óptima que está haciendo diferentes tipos de actividades que se desarrollan en esos suelos? ¿Cómo es el transporte para llegar al destino turístico? Hay transporte turístico, hay transporte público. El transporte público es entrar a un bus que esté con olores horribles. ¿Los turistas quedarán? ¿No quedarán? Entonces hay que ponernos a pensar, ¿no? Pero tenemos que evaluar aquello. Parques y espacios abiertos, adecuados y mantenidos. Es decir, todo lo que son los parques, espacios abiertos, jardines, tienen que estar muy bien conservados, muy bien mantenidos, muy bien limpios, ¿no? Porque lo más es detestable es si hay niños, van a ir a un parque de niños con resbalín, que estén oxidados, de que les pueda dar tétanos, se pueden cortar un dedo y las planchas están oxidadas, no están pintados. Entonces hay que ver ese mantenimiento. Y los niveles de congestión. Es decir, hay aglomeración de personas, facilidad para el movimiento de peatones y movilidades. ¿Cómo es el traslado de peatones y movilidades? Por favor, nos vamos a conectar en unos 5 o 7 minutos y van a ver un video y quiero que me apunten en su cuaderno todo lo que van a ver y van a escuchar del video. ¿De acuerdo? Sobre Está cómo bien, se Está bien, desarrolla Lice. un destino turístico de naturaleza.